Buenos días, profesora María Edelmira Sánchez Rubio. En esta oportunidad, mi equipo de trabajo, conjuntamente con mi persona, vamos a socializar el producto final de la primera unidad, que viene a ser sistematización y sustentación de las dificultades en el área de su elección. En esta oportunidad, nosotros hemos elegido el área de comunicación, que viene a ser el problema de la dificultad de la comprensión lectora en los estudiantes. Somos estudiantes de primaria, 10º ciclo. ¿Qué es la dificultad de la comprensión lectora? La dificultad de la comprensión lectora se presenta en personas que leen de modo fluido y decodifican de manera automática, pero que sin embargo no son capaces de comprender aquello que leen, ¿no? Y esto pues prácticamente viene a ser que los estudiantes, por ejemplo, al leer un texto no lo están comprendiendo como debe ser, ¿no? Entonces a eso lo llamamos la dificultad de la comprensión lectora, ¿no? Que actualmente predomina pues la teoría del déficit estratégico, ¿no? Según la Organización de las Naciones Unidas, más de 100 millones de niños quedarían por debajo del nivel mínimo de competencia lectora como consecuencia del cierre de las escuelas debido a la pandemia del COVID-19, ¿no? Esto lo señala la Organización de las Naciones Unidas. Si bien es cierto, una vez que se haya cerrado las escuelas, los estudiantes prácticamente han dejado a un lado, no todos, ¿no?, pero la mayoría, la lectura, ¿no? Bien, y la ONU pues se refiere a esto como una catástrofe generacional que duraría décadas con un impacto negativo en el desarrollo mundial. Así como también, según el Consejo Nacional de Educación en el año 2021, los peruanos leen menos de un libro al año, con un alarmante promedio de 0,86. Y esto pues prácticamente, a comparación de otros países, el Perú pues se encuentra en un nivel 2, ¿no? Y eso no es nada favorable para nuestro país. En la educación, la lectura suele entenderse como una obligación y una carga, ¿no? Y esto viene desde la casa, así como también en las instituciones. Pero esto no debería ser así. Nosotros como docentes, como padres de familia, tendríamos que darle a los estudiantes los libros. Deberíamos llevarle a ellos, por ejemplo, a las bibliotecas, y ellos escojan, por ejemplo, los libros de su agrado, para que se sumerjan pues en el gusto de la lectura, ¿no? Y no obligarles como una carga de obligación, ¿no? Bien, a continuación les doy el pase con mi compañera Gisela Vázquez Chapoñán. Para leer adecuadamente se necesita un conjunto de mecanismos específicos y no específicos que forman un conglomerado de factores relacionados con el lenguaje oral. Por ende, los fracasos en la comprensión lectora pueden producirse por un inadecuado funcionamiento de alguno de ellos, proporcionando así los efectos más visibles como los problemas de memoria, el vocabulario pobre, falta de codificación de las palabras o frases e interpretación errónea respecto a las tareas dadas, inseguridad o baja autoestima y falta de interés y motivación de actitud por la actividad. Los problemas de memoria se asocian con la falta de memoria, es decir, poseen una memoria defectuosa, donde los niños desarrollan su memoria a corto plazo, siendo responsable de este fracaso. Cuando el niño lee, mantiene cierta información ya procesada durante un corto periodo de tiempo, hasta que se lleva a cabo el procesamiento de la nueva información que va llegando al sistema de la memoria a largo plazo. Por ello es necesario que cuando leamos se encuentre el sentido de las palabras y se mantenga el hilo temático para comprender mejor las ideas. En caso contrario, el proceso de comprensión será siempre interrumpida. Con respecto al vocabulario pobre, la posesión de un vocabulario amplio, rico y bien interconectado es una de las características de los lectores hábiles. Por el contrario, los malos lectores identifican un menor número de palabras y tienen dificultad en las palabras largas o frecuentes. Es decir, el lector posee un factor influyente ya que no posee un conocimiento del significado de las palabras de un texto, difícilmente llegará a comprenderlo. Si no hace uso del recurso del diccionario,
entonces no encontrará el sentido completo a la gramática. Con respecto a la falta de codificación de las palabras o frases, esto tiene que ver con el énfasis de aquellos lectores que no dominan o identifican las letras, las palabras, produciéndose así una sobrecarga en la memoria operativa. La rapidez y precisión en la lectura de palabras es un factor influyente para lograr la fluidez en las palabras. Con respecto a la interpretación errónea respecto a las tareas dadas, pues aquí se mantiene la siguiente frase, ¿no? Si decodifican con éxito, también comprenderán con éxito. Pues esto se relaciona a los 3 niveles que usa el lector para poder comprender un texto, como por ejemplo el léxico, el sintáctico y el semántico. La comprensión lectora, en primer lugar, los niños deben reconocer las palabras escritas y acceder al diccionario interno, relacionándose así al nivel léxico mental, para que puedan contribuir el significado de cada una de ellas. En segundo lugar, debe intervenir un análisis sintáctico, que se va en la extracción de las relaciones gramaticales entre las palabras y las oraciones, para que el texto pueda contener y detectar mejor así las anomalías. Finalmente, puedo concluir diciendo que hemos observado que la mayoría de los niños pueden fracasar si tienden a seguir predominando este tipo de efectos ante las dificultades de la comprensión lectora. Entonces, si vamos por ese camino, entonces a un futuro estos niños no van a llegar a ser lectores autorreguladores, ¿no? Es decir, no van a ser capaces de encontrar su propio dominio en la comprensión lectora. Por ende, es importante que los docentes usen las estrategias adecuadas para que los ayude de manera preponderante en el campo del saber. Muchas gracias. ¿Cómo tratar la dificultad en la comprensión lectora? Para poder tratar a un niño con dificultad en la comprensión lectora, es necesario dictar recursos para desarrollar la memoria y atención, ¿no? Recursos, nosotros podemos mostrar un video, una imagen, también podemos dar el texto cortito para que ellos pueden comprender, ¿no? Y en estas cosas, el tratamiento consiste en ejercicio para conseguir la automatización de palabras. El objetivo y la finalidad es que el niño o los estudiantes consigan realizar una construcción activa de significado de la palabra. Y mediante nosotros podemos dar un texto para que ellos puedan leer y también pueden sacar la significado de las palabras, subrayando, ¿no? Y también y mediante eso ellos pueden aprender más la palabra, qué significa, ¿no? Y le doy pase a mi compañero Eddie. Gracias. Continuando con la exposición, ¿cómo ayudar a niños con dificultades en la comprensión lectora? Bien, esto es algo importante que todos deberíamos tomarlo en cuenta, ¿no? Lo primero es ayudar al niño a observar la hoja, o el libro que va a leer, ¿no? Por ejemplo, que visualicen bien las imágenes, que lean el título, qué relación tiene el título con la imagen, ¿no? Entonces, predecir a partir de ello de qué tratará pues prácticamente el texto, ¿no? Es prácticamente recoger sus saberes previos, ¿no? Lo otro es leer todo el texto una primera vez, ¿no? Luego de que hayamos leído el texto por primera vez, vamos analizando párrafo por párrafo todo el texto que vamos a leer, ¿no? Algo muy importante que recalcar aquí también es subrayar las palabras que no se entiendan, para que nosotros luego lo podemos buscar en el diccionario para poder comprender mejor el texto que vamos a leer, ¿no? También subrayar con otro color las ideas principales del texto o de cada párrafo, ¿no? Luego explicar en voz alta lo que se ha leído con otras palabras, ¿no? Hacer que el estudiante explique en voz alta sobre lo que ha comprendido, ¿no? También realizar un resumen con palabras del texto, ¿no? Y elaborar otro resumen pero con palabras propias del estudiante, ¿no? También tenemos una estrategia mediante las mapas conceptuales o los organizadores gráficos, ¿no? Esto también les ayuda muchísimo a los estudiantes a hacer un resumen mediante un organizador gráfico de lo que han comprendido, ¿no?
No importa, por ejemplo, si estas se recuerdan con palabras propias o con las del texto, ¿no? Pero preferible que lo hagan con sus propias palabras, ¿no? También evaluar cuánto se recuerda del texto escribiéndolo, ¿no? Nombrar y comparar las ideas principales del texto. Y por último, realizar un pequeño examen personal con preguntas, ¿no? Y sobre todo también corregir la ortografía, ¿no? Los signos ortográficos, ¿no? Bien, hay muchas estrategias que nosotros podemos trabajar con los estudiantes. Puedo mencionar otras, por ejemplo, que los estudiantes al momento de analizar el párrafo, ¿no? O el texto, lo podemos unir en 4, dependiendo cuánta cantidad de estudiantes tenemos, y hacer que ellos mismos, por ejemplo, se pregunten, ¿no? Ellos mismos se preguntan y se respondan de lo que han comprendido del texto, ¿no? Y nosotros como docentes tenemos que buscar diferentes estrategias y metodologías de enseñanza para que nuestros estudiantes puedan comprender mejor los textos que leen, ¿no? Así desarrollando el sentido crítico prospectivo, ¿no? Bien, también aplicar, por ejemplo, como una estrategia pedagógica son los talleres de lectura, ¿no? Que son fundamentales también para que nuestros estudiantes desarrollen pues la competencia de la comprensión lectora, ¿no? Bien, con esto finalizamos nuestro trabajo de investigación. Con nosotros será hasta una próxima oportunidad.